Saludos a todos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy le vamos a hablar de cómo elegir un entrenador y qué espera un entrenador de un atleta. Empezaremos con la parte de qué debemos de buscar en un entrenador al momento de elegirlo. Lo primero es identificar lo que quieres, ya sea ejercitarte, entrenar para un evento, empezar una nueva disciplina, por ejemplo, si ya corrías, empezar a montar bicicleta, saber qué es lo que estás buscando, porque eso que tu interés principal va a definir un poco el tipo de entrenador y el tipo de persona que buscas para que sea tu guía. Una cosa que deben tener claro, el entrenador no es la persona que debe mantenerte motivada. Tú mismo es que debes buscar esa motivación donde sea, ya sea que tengas una persona que admires y haya logrado mucho, ese puede ser tu motivación puede ser salud, puede ser que quieras lograr algo grande, correr un maratón, correr medio o simplemente levantarte del sofá. Pero muy en cuenta que no es el entrenador que debe estar pendiente de esto. Tiene que venir de adentro, muy importante lo que dice Jenny. O sea, un entrenador no va a ser la persona que va a ir todos los días a tu cama a levantarte o llamarte, mira, ven, que ya es hora de entrenar. O sea, si eso no sale de ti, va a ser muy difícil. Y probablemente tal vez te vaya mejor haciendo otro tipo de actividad, ya sea jugar tenis, nadar, pero buscar algo que te guste, que nazca esa motivación de ti, porque si no va a ser muy difícil. Lo más importante es eso, que sea algo que te guste y que te ayude a motivarte intrínsecamente. Otro punto muy importante es la capacitación del entrenador. Uno debe haber estudiado el deporte que uno entrena. Por ejemplo, para ponerle un caso de la vida del día a día, uno no va a ir a un médico que no haya ido a la universidad, ni va a contratar un abogado que no haya estudiado tampoco. Entonces, el entrenador debe ir en esa misma línea, debe estar especializada en el área que uno quiere entrenar. Aunque uno se mantiene siempre actualizado y siempre hay muchas cosas que uno lee fuera de los cursos que uno realiza, la realidad es que hay otras que si uno no recibe las clases del lugar, las explicaciones, pues entonces es un poquito más difícil uno asumirlo por su lado. Por ejemplo, cuando uno empiezan a hablarle cosas que uno estudió en el bachillerato, en el caso particular de los ejercicios y correr y triatlón, cosas que tienen que ver con química, con biología, que uno al inicio puede quedarse como, ¿qué es lo que me están hablando? Entonces, por eso es muy importante uno estudiar. Y abundando un poco sobre la capacitación, aunque un entrenador no lo sepa todo, sí debe tener la disposición y la capacidad de responder tus dudas. Y no es que estamos hablando de la desconfianza del entrenador o de un entrenamiento que te diga, no, ¿por qué tú me pusiste eso? Yo no confío en eso, fulano lo hace de tal manera. No, es esas dudas de, ¿por qué el tempo? ¿De qué me ayuda? ¿O por qué el fondo pasado fue suave pero este tiene un cambio de velocidad? El otro día, como te comentaba, que un atleta me preguntó, mira, tú me estás poniendo loma de hace 2 o 3 semanas, ¿por qué? Y uno se queda, wow, o sea, interesante y ver que esa persona le quería saber por qué le ayudaba que yo lo pusiera 10 veces a subir una loma. Y también a uno le ayuda eso mismo porque uno se reeduca, o sea, porque uno vuelve a tratar ese tema. Uno a veces dice, no, déjame leer un poco más de eso para darle una aún mejor respuesta de la que podría darle. Entonces, eso es importante también. Otro punto importante a tomar en cuenta es la filosofía del entrenador. ¿Qué buscas? ¿Con qué tipo de persona te gustaría conectar? ¿Prefieres un entrenador tipo dictador que te diga my way or the highway, que sea lo que él diga y punto? ¿Quieres alguien más permisivo que te permita tal vez negociar ciertas carreras o ciertos eventos que puedan hacer algunas alteraciones en la semana? Y no es que haya una manera mejor o peor de hacerla, pero sí hay diferentes tipos de personas, de personalidades que no siempre hacen afinidad, que pueden chocar. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta al momento de elegir un entrenador. Bueno, en ese mismo sentido, deben llevarse bien, debe haber una química del atleta y el entrenador, porque imagínense, incluso también en nuestro día a día, en la parte laboral, en nuestra parte social, debe haber una química con esa otra persona con la cual nos estamos relacionando. Otro aspecto que debes evaluar también es el currículum, las referencias y experiencia del entrenador.
Siempre cuando una empresa va a contratar un nuevo colaborador, verifican el currículum de esa persona para ver si esa es la persona que va a entrar en su equipo. Entonces lo mismo, cuando un atleta contrata un entrenador, van a ser un equipo, entonces debe verificar cuál es su currículum, qué ha estudiado, en cuáles eventos ha preparado atletas, cuál ha sido el resultado final. Lo mismo con las referencias, uno siempre, sobre todo en este país que es bastante pequeño, uno puede siempre preguntar, tal persona ha entrenado con este entrenador o tal otra persona, y preguntar cómo le ha ido y cuál ha sido su experiencia. Y otro punto importante es la experiencia de ese entrenador como atleta. No es que necesariamente tiene que ser un élite, pero sí ayuda que tenga cierta participación en el deporte, que sepa lo que es llevar un entrenamiento, lo que es vivir una carrera demandante. Y sobre ese punto de que no tiene que ser un élite, muchos excelentes entrenadores no fueron los mejores jugadores, como el caso de Phil Jackson, que fue el entrenador de de los Chicago Bulls en los tiempos de Jordan. Y él fue un jugador bien malo, por así decirlo, y ha sido uno de los entrenadores más exitosos de la historia. Y en muchas otras disciplinas se ve entrenadores que entrenan atletas del más alto nivel, pero en su currículum personal como atleta individual no fue el mejor, pero sí ayuda a que haya tenido cierta experiencia, ya sea élite o amateur, pero que sí haya tenido participación en el deporte que te interesa desarrollar. Bueno, el otro día que estaba escuchando un podcast, mencionaban sobre la experiencia de un entrenador de natación que le tiene pánico al agua. Sí. Y entrena atletas élites que van a las Olimpiadas y todo. Sin embargo, ese entrenador le tiene pánico al agua. Sí, muchas veces saber la técnica, saber sacarle lo mejor a cada persona importa más que las medallas que tenga. Ahora bien, un punto que se toca muy poco. ¿Qué esperamos nosotros los entrenadores del atleta? Siempre se habla de qué buscar en un entrenador, pero ¿y nosotros qué esperamos de ustedes? Bueno, una de las cosas más interesantes es que la persona sea curiosa, que pregunte el porqué del entrenamiento, que se involucre en el proceso. ¿Por qué hoy yo voy a correr suave? ¿Por qué mañana voy a correr duro? ¿Por qué luego de un fondo necesito un descanso? ¿Por qué luego de tal entrenamiento tengo que hacer una corrida suave? ¿Por qué en las corridas de repeticiones debo caminar o debo trotar suave? Todas esas cosas. Nos encantan las personas curiosas que siempre nos mantengan incluso a nosotros mismos pendientes de lo que le estamos poniendo y actualizados sobre el tema. Y sí, uno puede ser un buen atleta y llenar siempre sus casillas verdes en Training Peaks y tener un Training Peaks verdecito, pero si tú tienes cierta curiosidad y sabes por qué tienes que hacer X entrenamiento, por qué te toca descansar o hacer otra cosa, podrás ser un atleta más completo y sabrás tomar mejores decisiones en el momento que tal vez no te puedas comunicar con tu entrenador o tengas que hacer una decisión en medio de una corrida o otro tipo de decisión te hará un mejor atleta en general. Miren, para ponerle un ejemplo ahí con las famosas repeticiones, ¿cuál es el objetivo de las repeticiones? El objetivo es causar fatiga, no vamos a abundar mucho sobre esto, pero el entender que ese es el objetivo ayuda a que cuando uno está en pleno entrenamiento y de repente eran 5 que le tocaba a la persona, pero en la cuarta ya no da abasto, ya no puede seguir, parar el entrenamiento ahí. No, son 5 que me toca, son 5, Sí. no. Como es una persona curiosa y ya entiende el objetivo de ese entrenamiento, bueno, pues... ya sabe que consiguió lo que se estaba buscando. Exacto, sí. Y poder pararlo ahí. Entonces, por eso es bien, bien interesante que la persona sea curiosa. Otro punto importante, la entrega. Si ya usted tomó la decisión de entrenar con X grupo, X entrenador y seguir los pasos, señor, si ya usted tiene su entrenador, hágale caso, confíe en el proceso, las cosas son poco a poco. Aunque es parte del entrenador o del grupo de entrenadores hacer que ganarse el atleta, por así decirlo, que confíe en uno, en lo que uno hace, también le toca al atleta confiar en el proceso, saber que esa meta que quiere lograr a largo plazo será más fácil de conseguir si confía en las decisiones que toma su entrenador, porque por algo lo eligió. Entonces,
si se lleva de esa persona, será mucho más fácil conseguir los resultados que espera obtener y no estar ocultando entrenamientos o déjame salir a correr por ahí sin el reloj para que no vea lo que hice o déjame borrar esto, de hacer una carrera que no está en el programa. Son muchas cositas que pueden echar a perder un trabajo que se está haciendo en equipo. Otra cosa que esperamos de ustedes como atletas es disciplina. No siempre vamos a tener esa motivación, no siempre vamos a tener ganas de levantarnos a entrenar, pero es la disciplina lo que nos va a llevar a continuar en el proceso, a seguir, aun cuando ese día simplemente no tengamos ninguna gana de levantarnos. Muchas veces tenemos situaciones que nos dificultó el descanso de ese día, no pudimos dormir, no comimos bien el día anterior, pero la disciplina es lo que te va a llevar al éxito. Sí, mucha gente habla de motivación y motivación, pero muchas veces cuando el despertador suena a las 4:30 de la mañana, no es la motivación que te saca de la cama, es la disciplina, es saber que tengo que hacer esto porque esto me hará mejor y es lo que tengo en el entrenamiento, ¿no? Muchas veces uno no está motivado cuando le quiere dar snooze, entonces, como dice Jenny, la disciplina es la clave. Algo que muchos no saben es que yo detesto levantarme temprano. Lo detesto, o sea, de verdad es un problema para mí. Pero la disciplina es lo que me lleva a levantarme temprano todos esos días. Bueno, y le di un truquito a Javier para que pueda levantarme todos los días sin mucha complicación. Pero es la disciplina lo que te lleva. O sea, que no crean que uno siempre también está tan motivado y todos los días se va a levantar. No. Miren mi caso que se me hace súper difícil levantarme. Pero uno tiene la disciplina, uno se visualiza logrando lo que quiere y bueno, ahí, aunque sea las manos, uno se levanta. Otro punto muy importante es la comunicación. Sí, hoy en día la tecnología nos hace el trabajo mucho más fácil a ambas partes con herramientas como Training Peaks. Ahí uno puede ver los latidos, el pace, el power, cómo hizo los intervalos, si lo hizo como debía, si lo hizo más rápido, más lento. Pero la comunicación uno a uno, no hay forma de sustituirla. Entonces, lo ideal es tener una comunicación abierta. Si tienes un dolor, si tienes una molestia, comunicarlo inmediatamente. Si el entrenamiento lo hiciste por el librito de acuerdo a Training Peaks, pero te pareció muy difícil o muy fácil, son cosas que si las comunicas se pueden hacer, se pueden mejorar muchas cosas, porque no todo se ve en Training Peaks. Yo no sé si tienes 3 noches durmiendo mal, si tienes problemas en el trabajo y estás entrenando solo para cumplir, cuando en verdad tal vez si uno sabe eso, te dice, no, mira, tómate un día de descanso, recarga las pilas y vamos a modificar esto o lo otro. Entonces, esa comunicación abierta haría un mucho mejor, el trabajo mucho más fácil para ambos. No, y también cuando empiezan a entrenar con uno, es muy importante que el historial sea lo más claro posible y sin ocultar nada. En ocasiones vemos que el atleta no avanza y puede ser un poco frustrante para uno y resulta que ha ocultado información de su condición física, de salud y realmente ahí entonces la comunicación falla. Porque entonces uno se queda frustrado y ¿qué le pasará a este atleta? Sí. ¿Por qué no avanza? Resulta que hacía un año se había fracturado una pierna y cuando corre, entonces le duele y por eso no avanza. Para ponerle un ejemplo, hace un tiempo, hace ya año y pico, tuvimos una persona que hacía poco tiempo había tenido una trombosis y nunca nos comunicó nada. Y era alguien que lamentablemente se le hacía muy difícil cumplir, pero es que todavía tenía secuelas de lo que había pasado. Entonces ahí había falta de comunicación, no nos había dicho todo lo que padecía. Entonces siempre es bueno que todas esas cosas se comuniquen, absolutamente todo, hasta si le duele una pestaña. Esas son cosas que hay que comunicarlas, si no durmió la noche anterior. El otro día en el mirador, una de nuestros atletas nos comentó que tenía las pulsaciones muy, muy elevadas y resulta que, bueno, nos estábamos comunicando, lamentablemente no había dormido bien la noche anterior, que eso puede subir la pulsación. O gente que se pone a probar un suplemento porque su amigo se lo dio, pero resulta que es un suplemento que no está regulado o es un quemador de grasa de proveniencia dudosa y cuando viene a verte está buscando un problema en el corazón
Y si uno no lo sabe, no te puede dar la voz de alerta o decirle ten cuidado, esto, lo otro. Entonces son cositas que van sumando. Entonces ya saben, yo creo que este Y es muy- sería el más importante, Sí, el que de alguna manera es el que realmente uno más toma en cuenta en sí, cuanto a lo que uno espera de ustedes. así es. Otra cosa que nosotros esperamos de los atletas es que entiendan hasta dónde llega nuestra labor. Uno trata de ser lo más completo posible, uno hace sus certificaciones de correr, de triatlón, fortalecimientos y demás Sí, hasta de complementos. prevención de lesiones, el que hicimos, sí. Sí, pero uno no es todólogo, lamentablemente. Entonces, cuando de repente te duele algo y dices, me duele aquí. Sí, O sea, uno ha leído y no uno ha visto puede. libros y uno puede decirte, sí, eso puede ser tendonitis o quizás sea fascitis plantar, pero uno no es médico, uno no es fisiólogo, uno no es terapeuta. Entonces, a veces hay cierta resistencia cuando uno le dice al atleta, ve al Ve doctor al o ve al médico. ortopeda. Entonces, no, entonces los atletas solemos ser un poco cabezones. Entonces, déjame ver si se me quita solo o no me duele tanto, pero después tú lo ves en el mirador que para mantener el ritmo van Van cojeando cogiendo. y eso se vuelve una bola de nieve hasta que detona. Entonces es bueno saber hasta cuáles son las responsabilidades de cada quien y por el mismo bien el atleta cuidarse y saber que si tiene un problema que está empeorando, que te hace cambiar la postura para que no te duela, si tiene 2 o 3 días molestándote, no es bueno, es necesario buscar ayuda externa de un profesional calificado en el área de la medicina. Bueno, y en ese mismo sentido, por ejemplo, con el tema de la nutrición, nosotros evidentemente tenemos nuestras certificaciones de nutrición y siempre uno se mantiene leyendo qué uno debe consumir en el fondo, Uno sabe que es saludable, que no. exactamente cuántos gramos de carbohidratos, cuánto de proteína y así, pero al final de cuentas uno no es nutricionista, No. uno no es médico en esa área. Entonces hay algunas personas, por ejemplo, que tienen una situación de salud que deben de ir a un médico, personas con sobrepeso, Sí. por ejemplo, que no es que tienen que bajar 10 libras, sino que tienen que bajar 50 libras, 60 libras. O sea, uno puede ayudarlos con cosas que son muy básicas, por ejemplo, el refresco. Evidentemente, el consumo del refresco no es Sí. saludable. Bajarle a los dulces, no comer tanto arroz, no comer tanta pasta, no comer estas salsas que están hechas a base de crema de leche, que eso es básicamente grasa derretida. Sí. O sea, ya ese tipo de cosas, eso es bueno ya que vayan también a un especialista en el área, que entiendan que uno como entrenador, uno no llega hasta ahí. Entonces, uno sí puede dar los consejos que le acabamos de decir, sí puede indicarle qué hacer durante el entrenamiento, qué consumir, qué no consumir, pero ya, por ejemplo, algo particular de perder peso y perder esa cantidad de peso, Sí. deben saber que ya uno tiene un límite. O un tema, alguien que tenga problemas de deficiencia de hierro, de Exacto. calcio, o temas muy específicos. Anemia. Sí. En el caso de las mujeres, por ejemplo, el tema, a veces el mismo tema hormonal es que hace que aumenten de peso. Sí. Uno esa parte no la maneja. Sí. Bueno, y ya para finalizar, el último punto que le tenemos a ustedes es el respeto. Si ustedes ya decidieron entrenar con determinada persona, con determinado entrenador, debes mostrar respeto a su trabajo. Muchas veces algo empieza a fallar, de repente la persona no se siente cómodo con el entrenador, entonces volvemos atrás a la parte de la comunicación que dijimos que era sumamente importante. Debe de comunicarlo, mira, no me siento cómodo con tal situación, con tal forma en que se está manejando, la forma en que se están poniendo los entrenamientos, por decir algo. Es muy importante el respeto. Y si ya al final de cuentas no hay vuelta atrás y simplemente es una relación que ya lamentablemente ese año hay muchas opciones en el mercado. Hay muchos otros entrenadores, hay diferentes modalidades, incluso ahora mismo hay algunas que uno puede buscar en línea que ni siquiera están aquí en República Dominicana, Sí. que están en Inglaterra, en Estados Unidos. Pero muy importante que cuando ya no estés con ese entrenador sigas mostrando respeto. No andes por ahí diciendo cosas que por el motivo que sea, pues a ti no te funcionaron. Eso no quiere decir Que a otro que a otro funciona no le así. vaya a funcionar. Simplemente esa relación tenía un fin y ya había concluido.
Y nada, señores, esto es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado. Pensamos seguir brindando contenido así que aporten algo a la comunidad de atletas y corredores de República Dominicana. Y nada, nos vemos pronto. Si tienen algún tema que les interese que tratemos, lo ponen en los comentarios. No olviden suscribirse. Para que le lleguen sus notificaciones cuando subamos un video nuevo. Sí, y nada, nos vemos pronto. Gracias.